Hola, buenos días, estudiantes de Administración de Empresas en la asignatura de Realidad Nacional. Buenos días. Voy a pasar, por favor, a tomar lista. Acá tengo el sistema que, por suerte, está todavía funcionando. Eh, Vamos a ver. Brian Alexander está, por favor, buenos días. Uy, en el teléfono no es lo mismo que en la computadora, no veo bien. No, estoy yo en la lista preguntando quién está asistente en esta clase de la tercera semana de No, pero no Administración. se ve bien todo. Dígate, Katy, o sea, toda la clase no se escucha bien así. ¿Me está escuchando ahí usted bien? Sí se le escucha, licenciado. Buenos días. Hola, buenos días. Brian Alexander está. Alexander Esteban. Alexi Buenos Andrés. días, presente. ¿Cómo Anrango. se llama usted? Anrango, Alexander Anrango. Alexi André, por favor. Catherine Nayeli. Jack Demir. Lice de Presente, Estefanía. listo. Buenos Muy días. bien. Buenos días. Buenos días, presente, Lice. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Creo que hemos perdido la conexión con el CIANE de la Universidad Estatal de Bolívar. Estaba programada a las 7 de la mañana la interrupción de la energía acá en la ciudad de Guaranda, así que estimo que es por eso. Ingeniero, buenos días. Y me imagino que por esos casos sí hay justificativos, ¿verdad? Deberían hablar con coordinación. Bueno, la coordinadora dijo que sí tocar que los docentes sean, ¿cómo se dice? Eh, que sepan entender la situación. Y Le dijo que cuento, sí, le cuento, Yulisa, a nosotros semanalmente hay una comisión, entre ellas la coordinación, que revisan justamente si es que los docentes cumplimos con las actividades, si es que cumplimos con la planificación. Ustedes deben haber encontrado en el entorno virtual una planificación, recursos, videos, etcétera. Independientemente de que tenga o no energía, independientemente de que ustedes estén o no en clases, yo tengo que en estas 2 horas de 7 a 9, si es que tengo o no energía, que grabar una clase de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Entonces, piden comprensión, pero lamentablemente no se aplica con los docentes. Es por eso que estaba tomando lista, pero al parecer ya el sistema informático de la Universidad Estatal de Bolívar se encuentra sin disponibilidad porque seguramente la energía acá en la ciudad de Guaranda, veamos hasta qué hora tengo yo energía, podemos luego justificar ustedes y yo con la asistencia. Esta clase está siendo grabada, entonces supongo que ahí podemos evidenciar quiénes están asistiendo o no y, por supuesto, individualmente, con el listado de provincias y de ciudades que están teniendo dificultades con energía eléctrica, vamos a tener que justificar. Es una eventualidad que está ocurriendo en nuestro país, que, por supuesto, coordinación es la única instancia en la cual a través del CIANET se puede poner asistencia. Yo no lo puedo hacer. No lo puede hacer el decano, no lo puede hacer nadie excepto coordinación. Yo a coordinación, luego de esta clase, enviaré el video a ella, la captura de pantalla, y por supuesto, ahí se evidenciará quiénes están o no presentes, y ella sabrá si es que nos pone asistencia a todos o no, pero en definitiva nosotros podemos justificar con esta primera captura de pantalla. Pensaba rápidamente poner asistencia, pero nada, acá en la Universidad Estatal de Bolívar, ya seguramente y en la ciudad de Guaranda ya está el suministro de energía sin posibilidad de dar energía a nosotros. Bueno, hoy tenemos el tema de conflicto social, inseguridad y violencia. Tema muy importante. Voy a bloquearles la posibilidad de que reactiven el micrófono. Ahí está. Bien.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tocar el día de hoy? La agenda del día de hoy es abordar los conflictos sociales en Ecuador, el análisis y unas soluciones, ¿no? Entonces, en esta presentación sobre conflictos sociales, hablaremos sobre las causas, sobre las posibles soluciones de los conflictos que afectan a la sociedad ecuatoriana y esperamos, por supuesto, que en esta clase podamos participar, que en esta presentación seamos lo más informativos, lo más educativos posibles, ¿no? El objetivo es el que se plantea para esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, que es analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, cómo el Estado está institucionalizado, cuáles son sus funciones, el tema de la diversidad, el tema de la inclusión, y por supuesto tener la capacidad de que con autonomía y criterio propio ustedes puedan también ir determinando cuáles son las probables soluciones desde el ámbito de la administración para esta característica que tiene nuestro país actualmente, que es la de los conflictos sociales, ¿no? Pero, ¿qué es conflicto social? Voy a darles un concepto y vamos a pasar conjuntamente con ustedes antes de desarrollar toda la clase. Hay un quiz y hay una evaluación que se la tiene que hacer. Espero que estén cómodos, que puedan tener un computador a mano. Y en esa se van a retrotraer algunos conceptos importantes, algunas cuestiones que creo yo que son necesarias para abordar este ámbito de cómo en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo entero, existen conflictos sociales. Y un conflicto social es evidentemente una situación que traslada al análisis en el cual dos o más grupos de personas tienen intereses que son asimétricos, dos intereses que son opuestos, dos grupos que tienen diferencias que lamentablemente no llegan a reconciliarse, es decir, no se puede llegar a un consenso, no se puede llegar a un acuerdo, no se puede llegar a ese momento en el cual claramente esa diferencia, ese interés opuesto, esa cuestión que está llevándonos a un conflicto, a un problema social, tiene esa característica que provoca, en el caso que vamos a ver el día de hoy en el Ecuador, factores estructurales o problemas estructurales como la desigualdad social, por ejemplo, es un problema que lo hemos abordado en la clase anterior, tratando la exclusión, la pobreza y la desigualdad, cuando vemos lamentablemente que hay gran porcentaje de la población ecuatoriana que tiene niveles de pobreza, gran porcentaje de la población ecuatoriana que tiene exclusión, gran porcentaje de la población ecuatoriana que tiene desigualdad. Por supuesto, también hay un ámbito en el cual la discriminación es otro de los factores, ¿no? Hay, como hemos visto en nuestro país, pueblos y nacionalidades indígenas, como hemos visto, hay una autoidentificación étnica muy importante que hace ver que lamentablemente en los indicadores de características sociales, indicadores de características económicos, estos grupos étnicos tienen procesos de discriminación histórica. ¿Y qué quiero decir histórica? Que desde cuando fuimos colonizados se toma como punto de partida aquello, han sido excluidos de un proceso de construcción de una sociedad equitativa, de un proceso de construcción de sociedad igualitaria. Y cuando digo igualitaria y equitativa, estoy hablando de términos de acceso a salud, acceso a educación, acceso a servicios básicos, acceso justamente a esos recursos económicos y otros que son tan necesarios para la vida humana y, por supuesto, la vida de las colectividades. Entonces, conflicto social como un fenómeno sociológico, como un fenómeno que hay que entenderlo de la realidad nacional ecuatoriana, hace ver esa problemática que tiene, en el cual el Ecuador lamentablemente se encuentra en una dinámica en la cual hay intereses de personas que forman parte de estos grupos, de personas que tienen en estos grupos diferentes posiciones y que son irreconciliables. Y lleva, por supuesto, al resto de la sociedad a tener esos ámbitos de discriminación, esos ámbitos de desigualdad social, esos ámbitos de ausencia de recursos, entre otros, por supuesto. El desarrollo de esta clase tiene que ver con
las causas. Con ustedes podemos debatir varias causas de estos conflictos sociales. Podemos evidenciar lamentablemente que nos volvemos a detener en que la desigualdad social es un conflicto. Vemos lamentablemente en aquellas provincias en las cuales, si es que también un problema social que tiene el Ecuador, un conflicto social que tiene actualmente nuestro país, digo, en varias provincias, es el de la inseguridad. Y muchas de esas provincias tienen en sus indicadores económicos, en sus indicadores sociales, claramente problemas de pobreza, problemas de exclusión, factores estructurales de desigualdad social, factores estructurales de discriminación, una ausencia marcada de posibilidades hacia que el Estado o hacia las instituciones privadas, ustedes el día de mañana van a ser graduados de administración de empresas, seguramente van a trabajar en función de solventar una gestión eficiente para generar empleo, para generar, por supuesto, la posibilidad de que esa empresa, sea pública o sea privada, tenga rentabilidad y a partir de ella la expansión de esta empresa, a partir de ella la expansión de esta institución que sea eficaz, que sea eficiente, pero existe la posibilidad también de que se genere empleo y es una de las preocupaciones y factores estructurales hoy en nuestro país que provoca lamentablemente que existan conflictos sociales. Y un conflicto y un problema social muy grave que está ocurriendo, parecido a 1999, el año 2000, ustedes probablemente en aquel año nacían o aún no lo hacían, pero por el problema económico de aquel momento, muchos ecuatorianos migraron y ese fenómeno vamos a verlo nosotros en la unidad 3, en el cual gran parte de la población económicamente activa de nuestro país tuvo que emigrar. Y hay un problema social, por supuesto, porque las familias tienen un fraccionamiento. Su esposa, sus hijos permanecen en la comunidad, permanecen en las ciudades de origen y estos hombres o también estas mujeres viajan hacia Estados Unidos, hacia Europa, en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de empleo, en búsqueda de poder trasladar esos recursos a su familia para que pueda tener justamente cubiertas las necesidades que hasta ese momento no tienen. Otro problema y una causa muy importante del conflicto social también es la explotación de los recursos naturales. Vemos que en varias provincias existe, sobre todo en la Amazonía, históricamente, vamos a ver los modelos económicos, fueron explotados a través de petróleo, un modelo del boom petrolero que se llama, o de los recursos no renovables en la década del 70, hoy actualmente la minería, y esto, por supuesto, que también es un problema y una causa de un conflicto social, porque lamentablemente esos recursos que son trasladados de los ingresos por su explotación hacia una forma presupuestaria del Estado, no son administrados de tal manera que sean trasladados a obras de infraestructura, a política pública que requieren estas provincias, que requiere nuestro país. Ustedes como administradores saben que si utilizamos términos económicos para poder entender este concepto, sabemos que economía es la que, con ejemplo analógico, podemos utilizarlo en nuestra casa. En nuestra casa, la economía, y de ahí viene justamente el vocablo griego economics, que es tener recursos limitados, pero necesidades ilimitadas. Entonces, ustedes y yo somos padres de familia, pongo el ejemplo, yo sí lo soy, pero tenemos recursos limitados, económicos, de otras características, pero las necesidades son ilimitadas. ¿Cómo podemos nosotros ser eficientes y trasladar equitativa, igualitariamente y con la prioridad que requiere estos recursos hacia aquellos que son parte de nuestra familia o en el caso de administradores del Estado, trasladamos estos recursos hacia quien prioritariamente lo requiere? Entonces, la explotación de los recursos naturales desde el aparecimiento del boom petrolero o este modelo en el cual se fue sustentando la economía en el Ecuador desde la década del 60, del 70, vemos que lamentablemente ha sido trasladado este recurso en muchas cuestiones políticas clientelares, en muchas obras de infraestructura que no son requeridas,
en muchas cuestiones de corrupción, que es un problema y una causa también de un conflicto social, porque el recurso se va hacia políticos corruptos, que no permite que en nuestras provincias, en nuestros cantones, en definitiva en el Estado, se construya las obras que requieren. Hoy mismo estamos con una complicación en la cual vemos que acá en Guaranda y en la Universidad Estatal de Bolívar ya no tiene energía eléctrica, muchos de ustedes en sus provincias no la tienen, están seguramente conectados a través del teléfono celular, pero estamos haciendo un esfuerzo porque creemos que la educación también es una causa de un conflicto social. Gran parte de la población no ha tenido esa posibilidad de estudiar, no ha tenido esa posibilidad de formarse académicamente, y esto provoca claramente que hay una diferenciación en el ámbito en el cual no podemos nosotros competir en igualdad de condiciones con aquellos que están buscando probablemente un empleo y tienen un perfil y un requisito determinado. Entonces, el impacto negativo, para ir cerrando ya el desarrollo de esta diapositiva y de esta clase, es que estos conflictos pueden tener un impacto y tienen negativo en la economía, por supuesto, y en la calidad de vida de la población. Estamos frente ya mismo a un feriado y quienes viven en la costa ecuatoriana, quienes viven en ciudades que tienen la posibilidad de que en estos espacios temporales, por ser turísticos, un destino turístico, se va mermada la posibilidad de que mucha población vaya hacia estos lugares. Entonces, un impacto muy negativo en la economía. Hoy, actualmente, el problema económico, el problema de la inseguridad, el problema de la calidad de vida de la población, producto de las causas que hemos mencionado. Seguimos en el desarrollo de esta clase en la cual, perdón, estamos analizando justamente los conflictos sociales, los problemas sociales que tiene nuestro país, y hay un impacto. Hoy, ustedes como administradores tienen que acostumbrarse a este término, al impacto. Entonces, ¿qué hacíamos anteriormente en los modelos de administración? Bueno, planificábamos, ejecutábamos y teníamos el producto. Hoy, en política pública, hoy en cualquier ámbito de la administración pública o privada, hay que decir y mostrar cuál es el impacto. Y si nosotros vamos a trabajar en una empresa pública o privada, decimos, mire, tengo un proyectazo, presentan el perfil del proyecto, lo ejecutamos y tenemos el producto que hemos mejorado una eficacia. Pero hay que mostrar el impacto, y el impacto del conflicto social es claramente la economía del país. La economía del país, en donde cada año, porque ustedes tienen los datos que se van mostrando anualmente y un administrador tiene que saber cuál es el estado financiero de su empresa, de su provincia, de su institución, del estado. Es decir, la economía del mundo entero tiene que ser conocida por ustedes o en el ámbito en el cual ustedes se desarrollan, y el impacto negativo de los conflictos sociales que tiene nuestro país es realmente preocupante. Todos los años va arrastrándose, bueno, está proyectado para el año 2023 de que exista un déficit en la reforma presupuestaria de nuestro país de 5.000 millones. Entonces, si ustedes, pongo el ejemplo por el presidente electo, pero si ustedes serían quienes asuman la presidencia, ya empiezan con menos 5.000 millones de dólares en la economía o en las finanzas del Estado ecuatoriano frente a apenas 16 meses que van a estar en el gobierno. Frente a una calidad de vida de la población que vimos en la clase anterior, que muestra que lamentablemente en provincias como la mía, en Bolívar, en donde vivimos, el 60% de quienes habitan esta provincia son pobres económicamente. Y pobres económicamente quiere decir que tienen un ingreso de 2,32 centavos diariamente en esa metodología que ha sido implementada por Semplaza. Vemos que en el sector rural somos pobres multidimensionales en ese indicador de desarrollo humano que vimos. Solamente el 30% en el sector rural tiene alcantarillado. Solamente el 50% tiene agua potable. Riego en la provincia de Bolívar, y riego me refiero a un proyecto fundamental que provoca que una provincia, si se dice que es agrícola, que sustenta su economía en la agricultura,
no debe tener solamente un monocultivo, es decir, esperar que llegue el invierno para sembrar y llegar el verano para cosechar, no. Debemos implementar proyectos de riego, política pública para fomentar la agricultura, si es una provincia que se dice ser agrícola. Tiene solamente el 2% del área cultivada. Entonces, en esa problemática económica del Ecuador y en una problemática de una provincia, la más pobre multidimensional, la más pobre económicamente como Bolívar, por supuesto que la calidad de vida de la población no va a ser acorde o distinta al conflicto social que tiene. Y esto va provocando como un impacto, por supuesto, también una estabilidad política. Ustedes fueron testigos de lo que ocurrió en el mes de mayo, cuando el presidente de la República, actualmente Guillermo Lasso, declaró la muerte cruzada o ese mecanismo constitucional que le permite, cuando no hay gobernabilidad con el otro poder del Estado, vamos a ver en una próxima clase cómo está estructurado el Estado ecuatoriano, claramente esa imposibilidad de llevar gobernabilidad. ¿Y qué quiere decir gobernabilidad? Es otro conflicto social político en el cual el Ejecutivo, el Legislativo y las otras funciones del Estado no se ponen de acuerdo para tratar al menos aquellos temas que son urgentes, aquellos temas que son emergentes, aquellos temas que requiere el país que sean tratados para solucionar, al menos paliativamente, temporalmente, o trazar una hoja de ruta a mediano y largo plazo en esta problemática de los conflictos sociales. ¿Y qué es lo más preocupante? Lo que les pongo al finalizar en el párrafo de este desarrollo del tema de hoy. Que los conflictos generan violencia, por supuesto. Hay gran parte de la población que al ver mermada esa posibilidad de tener económicamente la posibilidad de un trabajo y que ese trabajo le sustente la vida, el alimento, la manutención, la vivienda, la vestimenta de su familia, que no tiene una calidad de vida, vive en barrios suburbanos de las grandes ciudades, vive en el sector rural en condiciones en las cuales los servicios públicos, los servicios básicos, no existe obras de infraestructura, es muy complejo, ven una estabilidad política que no les permite ir visualizando la posibilidad de que exista una ilusión de cambio actualmente en nuestro país o en su calidad de vida, se provoca esta violencia que está ocurriendo en nuestro país. Y que afecta, por supuesto, la convivencia pacífica de la sociedad. Ustedes en sus barrios, en sus ciudades, probablemente son testigos de lo que va ocurriendo con esa generación de incertidumbre, esa generación de preocupación, esa generación de no tener la posibilidad de que se generen procesos de desarrollo. Y como administradores que somos, este impacto es muy preocupante. Si el día de mañana vamos con ustedes y queremos fondos de organizaciones no gubernamentales o fondos de financiamiento externos para que vengan y se generen fuentes de empleo, se construyan industrias, que se genere emprendimiento acá en nuestro país, lamentablemente no solo el indicador económico en el cual se habla de un riesgo país es el importante, sino también estas circunstancias de violencia, estas circunstancias de que hay conflictos sociales muy preocupantes como la economía del país, de un Estado que tiene un déficit como el que estamos hablando. Súmele al hecho de que ganó el no en la consulta del ITT, es decir, ya no se va a tener 1.200 millones tampoco el próximo año. La calidad de la vida de la población es, en los indicadores de desarrollo humano que vimos la clase anterior, muy lamentable frente a un análisis comparativo con otros países y, por supuesto, la estabilidad política, ni que hablar. Súmele el hecho de que no tenemos energía eléctrica que permita el montaje de industrias, el montaje de comercio, el montaje de aquel emprendimiento que se está requiriendo tanto en nuestro país. Un impacto muy preocupante. ¿Cómo abordamos los conflictos sociales en nuestro país? Desde el punto de vista de la administración, o desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico, desde cualquier punto de vista, el conflicto social en el Ecuador es necesario para evitar cualquier tipo de conflicto, el diálogo.
Y el diálogo empieza sentándose a la mesa, sentándose a conversar, sentándose a vislumbrar y poner sobre esa mesa cuáles son los problemas estructurales que tiene el Ecuador. Y los problemas estructurales que tiene nuestro país son los que acabamos de enumerar como un impacto justamente de esa imposibilidad de que no hay esa voluntad de negociar entre las partes que están involucradas. Si tenemos posiciones distintas, si tenemos ideologías distintas, si tenemos alguna posición en la cual se puede trasladar por el bien del país, por el bien de nuestra provincia, de nuestra ciudad, es necesario hacerlo. Y esa cultura del diálogo, esa cultura de la negociación, esa cultura de la conversación, no está dentro del presupuesto histórico de los ecuatorianos y tampoco parece ser, que está dentro del presupuesto futuro de la clase política ecuatoriana. No nos damos cuenta en la condición actual que está el Ecuador, lamentablemente. Y el Ecuador necesita que promueva política pública, por supuesto, que reduzca la desigualdad social. Y la desigualdad social es ver población ecuatoriana que tiene ingresos económicos muy altos y ver población económicamente en el Ecuador que no alcanza siquiera a $2.32 para no llamarse pobre. Desigualdad social es que todos, o al menos la mayoría de los habitantes del sector rural frente al sector urbano, tengan servicios de salud, de educación, que tengan agua potable, que tengan alcantarillado. Desigualdad social es dejar de discriminar a aquel que tiene pensamientos distintos, a aquel que étnicamente se autoidentifica con un pueblo o una nacionalidad. Desigualdad social es también permitir y entender que hay exclusión en todos los ámbitos en los cuales acá en nuestro país se ha manejado el Estado y las instituciones. Y generar política pública para que también existan oportunidades a aquellos que hoy lamentablemente no tienen un empleo, no tienen un trabajo, que es una fuente de ingresos económicos que le permite solventar las necesidades de él, por supuesto, de su familia y empezar a soñar en procesos de desarrollo. Entonces, este tema de los conflictos sociales y los problemas sociales radica en esa imposibilidad histórica que tenemos los ecuatorianos de sentarnos a conversar, de sentarnos a dialogar. De, por supuesto, ceder posiciones políticas, ceder posiciones de intereses, por supuesto, ceder posiciones económicas, porque los políticos, muy pocos, y hay que sacarse el sombrero hacia ellos, tienen ese desinterés económico y por el poder. Históricamente hay un libro muy importante que ojalá les pueda convertir en en formato digital para que ustedes lo puedan leer. Justamente es una psicóloga, socióloga Green, que se llama La locura en el poder, y hace un análisis histórico desde la época de la monarquía europea, en donde incluso entre hermanos, entre parientes, tenían este tipo de conflictos por el ascenso al poder. Ustedes saben que una monarquía es por herencia, el primogénito es el que asume la posibilidad de, en esa construcción monárquica del reinado, era cuando la muerte de su padre o de su madre o quien era el rey, iba asumiendo esa responsabilidad, no importa la edad que tenga. De ahí se veía que personas, hombres y mujeres que tenían también la misma posibilidad o estaban en la línea de sucesión, cometían actos atroces para poder llegar al poder. Igualmente se pone ejemplos como Hitler, como Mussolini, como varios locos embebidos del poder que llevaron a catástrofes a cada uno de sus países. Entonces, cuando hay esta imposibilidad de un diálogo, cuando hay esta imposibilidad de una negociación, cuando hay esta imposibilidad de entender que podemos trabajar conjuntamente en procesos de desarrollo, de diálogo, de negociación para reducir la desigualdad social, la discriminación y que se creen
empleo y oportunidades para todos, creo que es muy importante este tema. Para concluir, el conflicto social o los conflictos sociales, porque podríamos analizar y tocar varios, es un problema muy preocupante y estructural en nuestro país. ¿Es posible abordarlo? ¿Cómo? Pacíficamente, sí. Ya lo dijimos, es a través del diálogo, a través de la negociación, a través de construir agendas de política pública que permita a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben que también hay un quinto poder, el Consejo de Participación Social y Control Social, que tampoco hace su trabajo porque nosotros no nos involucramos en la toma de decisiones. Pese a que constitucional y legalmente lo podemos hacer, no tomamos esa posibilidad cierta de ser partícipes de la toma de decisiones. Dejamos que se tomen por nosotros solamente cuando entregamos el voto en elecciones. No, hay la posibilidad de que nosotros también podamos ser parte de un consejo municipal en un tema específico de nuestro barrio, de nuestra comunidad, que se esté tratando a través de una ordenanza, de una política pública. Hacer control social cuando vemos que los recursos se están gastando o malgastando en obras infructuosas, cuando vemos que hay actos de corrupción, tenemos que ser partícipes también de la solución. Tenemos que ser partícipes de la solución también de manera pacífica y constructiva cuando trabajamos juntos en la desigualdad social, cuando trabajamos juntos en la imposibilidad, y es una barbaridad en nuestro país que existan procesos de discriminación hacia cuestiones étnicas, hacia cuestiones religiosas. Vean lo que está pasando y lo vemos muy lejano a nosotros. Ojalá en algún momento no tengamos que pasar lo mismo con procesos de discriminación de características religiosas en Oriente Medio. Estás llevando a dos estados, a dos países, a dos pueblos, a su gente, a un magnicidio en la franja de Gaza con los palestinos y los judíos. Entonces, esa discriminación se ahonda hacia ámbitos en los cuales claramente y lamentablemente estamos viendo de que se producen estos escenarios de conflicto ya humano, de atentar contra la vida del otro. Y por supuesto, la explotación de recursos naturales tiene que llevarnos a ese ámbito, ustedes como administradores, a ser eficaces, a ser eficientes. De aquí viene el concepto de eficaz y pongo el ejemplo, me pongo el ejemplo yo, Juan, Pedro y María. Para dar el concepto de eficacia, nos inscribimos en la carrera de administración, yo no me gradúo, Pedro se gradúa en 5 años y María en 6. ¿Quién fue eficaz? Eficaz, Pedro y María. Juan no fue eficaz porque no cumplió su objetivo, su meta. Y si vamos al ámbito de la eficiencia, que tiene que ver eficiencia y productividad, ¿quién fue más eficiente? Fue Pedro, porque primero cumplió la meta que era graduarse, fue eficaz, sí, y en la eficiencia también, porque se graduó en 5 años y María lo hizo en 6. Y yo no aplico porque no me gradué, no cumplí mi meta. Entonces, la eficiencia es la optimización de recursos, la optimización del tiempo. Y Pedro, al graduarse en menos tiempo y a utilizar menos recursos, fue más eficiente. Entonces, hay que ser eficiente con la explotación de los recursos naturales. No van a ser permanentes los recursos naturales. Y peor aún, los recursos no renovables. El petróleo y la minería tiene que ser trasladado justamente a cumplir su objetivo, que es reducir la desigualdad social, reducir ese ámbito, esa brecha tan grande que tiene en términos económicos la población ecuatoriana, esa brecha, ese ámbito tan grande que tiene el gran segmento de la población que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a educación superior. Ustedes son privilegiados, están ya en una universidad, aunque sea de modalidad híbrida, pero están participando de un proceso de enseñanza-aprendizaje que el día de mañana les va a servir todo este conocimiento para afrontar la posibilidad de una disputa legalmente, por supuesto, un concurso de méritos de oposición hacia que tengan un empleo. Entonces, esperamos que esta presentación haya sido útil, que haya sido informativa y, por supuesto, si es que hay alguna pregunta, voy a habilitar, suspendido el micrófono para que puedan hacer las preguntas que ustedes crean necesarias. Igualmente, tienen ustedes mi correo electrónico, si requieren algo, tienen el WhatsApp, varios de sus compañeros han estado preocupados, pero las recomendaciones generales es revisemos la guía metodológica. De hecho, seguramente ustedes ya se descargaron, está en documentos de interés al inicio del entorno virtual,
No puedo conectarme porque lamentablemente estamos con esta dificultad de energía eléctrica acá en la ciudad de Guaranda. Creo yo que está programada de 7 a 9:30 de la mañana o a 10 de la mañana. Tenemos que revisar la guía meteorológica, tenemos que efectuar la actividad autónoma que está propuesta en el EBEA y por favor revisen la rúbrica también, ahí se explica y se dice cómo se va a evaluar, cómo se va a calificar y en qué condiciones se tiene que hacer el trabajo, ¿no? Eh, Varias preguntas surgen por parte de ustedes y una de ellas era de Yulisa al inicio. Claramente estamos pasando una dificultad energética en nuestro país. La justificación está dada para todos aquellos que no puedan hacerlo porque están en cada uno de sus domicilios, en sus ciudades, en sus comunidades, con imposibilidad de conectarse por la ausencia de energía eléctrica. Por suerte ya son 2 semanas acá que en mi domicilio no existe o no ocurre esta problemática, así que Yulisa no se preocupe, yo con esta captura y el informe a la coordinadora, ella tiene que justificarnos a nosotros y de esta manera ir cumpliendo con ese requisito que es una condición sine qua non, que cumplir el 70% obligatoriamente de asistencia a clases está dentro del escenario del reglamento régimen académico. Dos, habrá también dificultades por parte de ustedes en algún momento de cumplir con los tiempos y los plazos para las tareas. Cuando tengan energía eléctrica, por favor, y tengan acceso al entorno virtual, suban las tareas, utilicen ese espacio que se tiene para subir las tareas. Porque si lo queremos hacer justo a pocos minutos, a pocas horas de que concluye el plazo, probablemente podemos encontrarnos con este problema o en la universidad, es decir, acá en Guaranda, donde está sentada la universidad y están nuestros servidores del entorno virtual, no tengamos energía o probablemente ustedes no tengan energía en sus casas, en sus domicilios, ahí se complica. Si es que las dos cosas confluyen, habrá la eventualidad de que yo pueda ampliar el plazo para que ustedes puedan entregar el trabajo, pero eso es muy eventual. Así que por favor, cuando tengan energía y tengan acceso al entorno virtual, hagan sus tareas. Es más, yo les recomiendo que las tareas las descarguen, la guía la descarguen, las presentaciones las descarguen de todas las asignaturas mientras tengan la posibilidad de hacerlo. Mientras tengamos acceso al entorno virtual de las asignaturas, descarguemos los recursos cada semana y vamos haciéndolas. Vamos haciendo las tareas, las tenemos listas. Hay acceso al entorno virtual, subimos la tarea inmediatamente. Entonces, es una explicación a Yulisa que me parece que al inicio, tanto ella y yo estamos un poco confusos con el tema de la asistencia, pero quien nos puede justificar solamente es coordinación. Yo al finalizar esta clase, que concluye a las 9 de la mañana, inmediatamente enviaré la captura indicando de que estuvieron 35 estudiantes y que están las capturas ahí con sus nombres respectivos y por supuesto con el tema que hemos dictado, con la imposibilidad de hacerlo de manera que por orden alfabético está establecido para cumplir con la obligatoriedad de la asistencia y del tema, porque lamentablemente hemos perdido la conexión con el servidor en la Universidad Estatal de Bolívar, producto, por supuesto, de que no hay energía eléctrica. Les voy a compartir algo que es muy chévere, que quiero yo recuperar algunos conceptos que ustedes puedan tranquilamente realizarlo durante los 10 minutos últimos, así que les voy a compartir en unos momentos, déjenme por favor. Vamos a mostrar esto. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro, con mucho gusto, estamos para eso, dígame. Bueno, es que yo tampoco no tengo luz, pero estoy conectada desde mi celular, pero no puedo cambiar el nombre. Entonces, para la asistencia, sí me podría poner con mi nombre. ¿Y por qué no puede poner su nombre? No me permite aquí el Zoom cambiarle. Ya, puede mandarme un chat para ver cuál es su nombre, entonces ahí ya queda registrado. Listo. No, y igualmente, por favor, las personas que no tengan energía eléctrica y estén conectadas de su celular
y tengan dificultades de datos, etcétera, no hay ningún inconveniente. Cuando se queden sin batería o sin datos, está, María Gusta, muy bien. Tranquilamente pueden desconectarse. Les voy a compartir no es evaluación, compartir mediante enlace. Ahí les comparto un enlace, por favor, si pueden unirse. Gracias. Ya. No, la lista no se va a tener en cuenta por la foto, es solamente una captura para que vea justamente que estamos todos. Saben que este es un video que se está grabando y en el video, por supuesto, ahí está evidencia de que estamos asistiendo en este momento 36 compañeras y compañeros estudiantes, así que no hay ningún problema, no es la foto. Les acabo de compartir, guaguas, este tema. A ver, vamos a hacer un quiz y por favor, si se pueden conectar. Iniciamos. Pero no hay nadie. Alguien, por favor, ya les mandé si puede iniciar para el quiz. Y es una pequeña evaluación, retrotraer algunos conceptos de acá de los que acabamos de ver, de los conflictos sociales. Está en el chat, lo acabo de poner y iniciamos. Sandra, hola, por favor. Buenos días, licenciado. Y Hola. los que estamos en celulares que no se puede entrar porque se sale en cambio se sale de la reunión, entonces no se puede No se ingresar sale de la reunión, tranquila, no importa. Gracias. No, no se preocupe. Justamente por eso busqué esto. ¿Está alguien? ¿No hay nadie? Ahí está. Alguien se conectó ya. Ahorita, licenciado, ahorita. Dele, Oscar. Quien logre tener el mayor puntaje tendrá justamente un adicional para las actividades de acompañamiento docente. Un punto adicional. A mí me pide un código. No pide código, solamente usted le da al link que les envía al chat y se abre mi quiz y empieza. Igual me pide un código, lice. Eh, ¿En serio? ¿Está desde el celular usted también? Sí, desde el celular está. Mm, ¿Qué podrá hacer? Lo lamentable de no participar de esto es de que se pierden la posibilidad de que se ganen un punto en acompañamiento docente.
¿Cómo vamos? Ingeniero, unas preguntas salen en inglés. Por supuesto, Yadira, con mucho gusto. Yo les puse a propósito, miren, estas son las preguntas. Porque somos administradores y hay muchos conceptos que tienen que tratarse en inglés. ¿Cuál es el principal factor que contribuye a la desigualdad educativa en Ecuador? El estatus socioeconómico, la falta de infraestructura educativa, falta de acceso a la educación, falta de recursos económicos. ¿Cuál es uno de los principales problemas de corrupción, en el gobierno de Ecuador? ¿Es el lavado de dinero? ¿Es el fraude? ¿Es el robo? ¿O es el embezzlement? Es un término que se utiliza en economía para, ya les traduzco, un ratito que me están escribiendo. Es malversación de fondos. ¿Cuál es uno de los principales problemas ambientales en el Ecuador? Es la contaminación del aire, es la contaminación del agua, es el cambio climático, es la deforestación. ¿Cuál es el principal problema ambiental en el Ecuador? La ¿Cuál es el... deforestación. Mande, Lisset, no le escuché. La deforestación. Bueno, es una respuesta suya. ¿Cuál es el impacto del narcotráfico en el Ecuador? Ahí tienen 4 opciones. El impacto del narcotráfico es que reduce la corrupción, la adicción de drogas y el problema social. Hay que el decrecimiento de la violencia, la transparencia y la estabilidad social. Incrementa la violencia, incrementa la corrupción, inestabilidad social, adicción de drogas y obviamente que las leyes están siendo, el sistema judicial está siendo utilizado. Y acá es el crecimiento económico, prevención de drogas, claramente es la segunda opción, ¿no? Si es que estamos malos para inglés, me dicen para que las próximas preguntas, los próximos quiz que hagamos, lo hagamos solo en español. ¿Cuál es la tasa de desempleo en las zonas rurales del Ecuador? Y en inglés dice, the current unemployment rate in rural areas del Ecuador es 5.8, es 15, es 2, es 10%. La traducción es, la tasa actualmente de desempleo en el área rural en el Ecuador es 10, 2, 15, 5.8. ¿Cuál es el... Mande. Por favor, envíe nuevamente el link. Bueno. Gracias. Cuando les pide un código, ahí ya les está contestando Christopher. Es 278429. El índice de analfabetismo en el Ecuador, 10, 25, 50. ¿Cuál es el principal obstáculo para la protección del medio ambiente? La deforestación, la sobrepoblación, cambio climático, contaminación del agua. ¿Cuál es el papel de la educación en la reducción de la pobreza en el Ecuador? La educación no tiene ningún impacto en la reducción de la pobreza en el Ecuador. La educación es demasiado costosa y no está al alcance de las personas pobres en Ecuador. La educación proporciona habilidades y conocimientos que permiten a las personas escapar de la pobreza y fomentar el desarrollo económico y social. Y la educación solo beneficia a las personas de la clase alta y no ayuda a reducir la pobreza.
¿Cuál es el impacto de la corrupción en el desarrollo económico del Ecuador? La corrupción no tiene ningún impacto en el desarrollo económico del Ecuador. La corrupción tiene un impacto positivo en el desarrollo económico del Ecuador. La corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo económico del Ecuador y el impacto de la corrupción en el desarrollo económico del Ecuador es insignificante. Esas son las 10 preguntas. Vamos a ver la tabla cómo está y terminamos en 7 minutos. A las 8 terminamos. Hasta ahora Ángel está ganando el quiz y con 5.120. Me parece que ha concluido sus 10 preguntas. Yasmina tiene 4.960 y Keiner tiene 4.680. Esperemos un ratito. Ustedes me dirán cómo van. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos dificultades con el inglés? ¿Creen ustedes que es un factor? Sí, Ya se dice. Bueno, la próxima vamos a hacerlo solo en español. Miren, el 39% de precisión subió al 40%. Vamos evidenciando algunos conceptos que hemos tocado en esta clase. ¿Por qué hacemos este tipo de actividades? Porque a mí me gustaría tenerles acá en la Universidad Estatal de Bolívar, en un aula, compartir con ustedes una presentación, compartir con ustedes en la pizarra algunas actividades, compartir algunos conceptos. Pero en esta modalidad híbrida, en realidad recae la mayor parte del esfuerzo en ustedes. Yo preparo la clase, preparo la guía metodológica, preparo la presentación, las actividades autónomas, etcétera, pero se traslada la responsabilidad a ustedes y en muchas ocasiones tienen que hacer solos todas las tareas que nosotros vamos planificando semana a semana. Y para evitar justamente que sea bajo esta dinámica de unidireccionalidad, es decir, yo les traslado y luego yo veo sus tareas, las califico, abro este escenario para que podamos de una u otra manera interactuar, para que podamos de una u otra manera ver algunos conceptos que yo he dicho en esta mañana. Entonces, algunos conceptos están ahí. Temas de corrupción, temas, por ejemplo, de recursos naturales, temas, por ejemplo, que cómo podemos solucionar los problemas estructurales que tiene en el ámbito de los conflictos sociales. Entonces, es interesante este quiz y para que recuperen esos conceptos, para que se recuperen algunos temas que desde nuestro punto de vista son importantes. Ahora, el tema del inglés sí, entonces vamos a hacerlo de manera que esté en español y sean mucho más profundos los conceptos desde nuestro idioma. Pero algunos conceptos también son importantes que se los manejen en inglés porque son conceptos que se trasladan desde este lenguaje tan importante que también en la parte académica tenemos como es el inglés, ¿no? Entonces, bajo estas características, este quiz, después de unos 5 minutitos que ustedes concluyan ya con la posibilidad de que lo puedan hacer, vamos a ver los resultados y cuáles creemos que son las respuestas, ¿no?
Está Yadira realizándolo todavía, así que le demos espacio. Puede ser que nos pueda ganar. Como digo, es un estímulo a ustedes para que Liliana está realizándolo todavía también. Bien, en la primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje de personas que viven en la pobreza en el Ecuador? 16 correcto, 16 incorrecto. ¿Cuál es la respuesta correcta? El 25.5%. Muy bien. En ese ámbito, 1 de cada 4 ecuatorianos tiene pobreza económica. ¿Qué nos dice este indicador? Que va súper bien el Ecuador, que hay que trabajar mucho, que estamos más o menos. ¿Qué dice que el 25,5 de los ecuatorianos de su población tenga niveles de pobreza? Negativamente estamos mal. Por supuesto, Yadir, imagínense, 1 de cada 4 ecuatorianos vivan dentro de ese umbral de pobreza. Metodológicamente, Semplades dice, es pobre aquel individuo, ciudadano, aquella familia que tiene de ingresos 2,32, $2.32 al día. ¿Quién puede vivir con $2.32 al día? Entonces, es una preocupante situación estructural que tiene nuestro país de que esos indicadores de pobreza que nosotros vimos en la clase anterior se van mostrando desde el censo del 2001, censo del 2010, censo del 2023, que no se puede reducir esos porcentajes de población de ecuatorianos que viven en la pobreza. Muy preocupante. Acá, ¿cuál es el principal factor que contribuye a la desigualdad educativa en el Ecuador? Solamente tienen 2 correcto y 28 incorrecto. Entiendo de que esta respuesta que ustedes tuvieron equivocada es por que está en inglés el estatus socioeconómico. ¿Cuál es el principal factor de desigualdad educativa? Pensémoslo. Todas las clases van a ser, y si estarían acá en una clase de manera presencial, les serían muchas más preguntas de las que yo puedo hacer acá al frente de un computador. Pero ¿cuál creen que es la desigualdad educativa en Ecuador? ¿Cuál es el factor, administradores, mañana para solucionar el problema de la desigualdad educativa? Atacamos la condición socioeconómica, es decir, el estatus socioeconómico, atacamos la ausencia de infraestructura educativa, que ya se lo hizo en el gobierno anterior, sin hablar de política, pero se lo hizo cuando construyeron estas unidades del milenio, etcétera, etcétera, que no hay, que hay una falta de acceso, una falta de recursos económicos. Magus, usted creo que quería decir algo, díganme. iPhone de Magus, Magus estaba hablando. A ver, Magus, ya usted tiene que contestarnos esta pregunta, cuéntenos. ¿O quién quiere contestar? Hola. Ingeniero, yo le puse falta de acceso a la educación. Pues creo que está mal. Por supuesto. Pero yo me basé más en lo que es en la complejidad de poder ingresar a las universidades en especial. En sí la educación, lo que es la básica y lo que es la educación media, hay un gran ámbito para poder ingresar, poder estudiar, pero lo que es la educación superior se complica mucho y hay muchas trabas para poder ingresar, en especial que muchos estudiantes se quedaron con buenas notas, se quedaron sin cupos. A ver, querida Yadira, cuando hablamos de desigualdad educativa, estamos hablando de cómo gran segmento de la población tiene acceso como causa, un factor. Ustedes mañana van a ser administradores. Entonces yo les pregunto, miren, hay que solucionar la desigualdad educativa. ¿Y cuál es el factor que está provocando esta desigualdad? ¿Qué es lo que causa la desigualdad educativa?
Yadira me dice, es que no hay acceso a la educación. Por supuesto que hay acceso. Usted, supongamos que no obtuvo el puntaje requerido para estudiar Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay universidades privadas, ¿no es cierto? Va y se matricula en una universidad privada. ¿Qué nos impide a nosotros que no hemos estudiado en una universidad privada hacerlo? Recursos El económicos. estatus socioeconómico. Exactamente, Lisset. Entonces, el factor que provoca y transversaliza la desigualdad educativa es que tenemos un factor socioeconómico. Económicamente no puedo pagar yo una universidad que me cuesta $1,000 al mes. No puedo pagar una universidad que me cuesta $500 al mes, solamente la pensión. No tengo yo los recursos económicos para poderme trasladar a la ciudad de Quito, Ambato, donde sea. Entonces, la desigualdad educativa está atravesada por esas condiciones socioeconómicas que tiene la población. Infraestructura educativa, sí, se ha construido infraestructura educativa. ¿Qué falta? Sí. Vamos a pagarle a Magus, porque si no nos está interrumpiendo. Acceso a educación puede ser uno de los factores también que nos dice Yadira, y recursos económicos también, pero es la condición socioeconómica, es el estatus socioeconómico de los ecuatorianos. ¿Cuál de los principales problemas de corrupción existen en el gobierno, en el manejo del Estado ecuatoriano? El lavado de dinero, el fraude, la malversación de fondos o el robo. 3 correctos, 29 incorrectos. ¿Quién cree que es el principal problema de corrupción? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuál es el principal problema de corrupción? Pensémoslo. 29 contestaron, 3 correctos y 29 incorrectos. ¿Cuál es? El fraude, no. Lisset, ¿usted no sacó correcto? Yo puse el fraude, Ya, ¿y qué le dijo? ¿Incorrecto? no recuerdo. Incorrecto. Incorrecto, por supuesto, sí. Es la malversación de fondos, ¿no es cierto? Es la opción 3. Es un término muy complejo, lo voy a poner en español la próxima vez. Es el embezzlement, es la capacidad que tienen los políticos de que desfalcan las instituciones públicas, que en procesos de contratación pública, cuando construyen una obra, lo hacen con sobreprecio, etcétera. Es la tercera opción. ¿Cuál es uno de los principales problemas ambientales en el Ecuador? Acá la mayoría ha acertado. Es la contaminación del aire, la contaminación del agua, el cambio climático, la deforestación. ¿Cuál es el principal problema ambiental en nuestro país que también provoca un conflicto social? ¿Cuál es? La deforestación. ¿Y le salió ya correcta o incorrecta? Correcta, Lice. Muy bien, perfecto. Porque nosotros tenemos un grave problema ambiental en el país, que estamos cada vez más acá en la provincia de Bolívar, los que vivimos en la sierra, los que viven en la Amazonía, saben de lo que le estoy hablando. La población crece y la población tiene necesidades y la población vive de la agricultura y la frontera agrícola se sigue extendiendo. Entonces vemos que la frontera agrícola, por ejemplo, acá en nuestros páramos, sigue incrementando, se sigue yendo utilizando esta posibilidad que tenemos de cultivar un área en la cual probablemente habían bosques, y ese es un problema ambiental en el Ecuador. Cada vez más deforestamos y talamos árboles, por supuesto, para utilizarlos en la frontera agrícola, ¿no? ¿Cuál es el impacto del narcotráfico en el Ecuador? Bueno, acá les había algo traducido. Es la segunda opción, ¿no es cierto? El impacto del narcotráfico en el Ecuador es de que se incrementa la violencia, increase violence, la corrupción, la inestabilidad social, la adicción a las drogas y, por supuesto, la indeterminación del sistema judicial. Es la segunda opción, porque las otras ponen términos confusos y articulados unos con otros, ¿no? Entonces, la segunda opción, 20 correcto, es que se incrementa la violencia, que hay corrupción,
que hay inestabilidad social, que hay adicción a drogas y que, por supuesto, el sistema judicial tiene graves complicaciones. Es la segunda opción. ¿Cuál es la tasa de desempleo en las zonas rurales del Ecuador? Miren esto, la tasa de desempleo. Nosotros medimos la tasa de desempleo en función de la población económicamente activa frente a quienes tienen un empleo formal y quienes tienen un empleo informal, o quienes no trabajan. Pero en el sector rural, todo el mundo trabaja. Entonces, acá claramente el problema no es el empleo o el desempleo en la zona rural, sino la remuneración de la población en la zona rural, porque todos nosotros conocemos en nuestras comunidades, sean indígenas o campesinos, que desde muy niños trabajan. Y si trabajo realmente es tener una remuneración formal o no formal, hablar de una tasa de desempleo en la zona rural es bastante complejo medirlo. ¿Cuál es la tasa de desempleo en el área rural, el Ecuador? ¿Cuál es la tasa correcta? El 5.8. ¿Eso le salió a usted, Jenny, como verdadero? Sí, ¿O estamos adivinando? no, Sí, por ya eso les... sé. No, Jenny, tiene razón. Por eso les pongo yo estos datos, para que vayan entendiendo los conceptos y la problemática social que tiene nuestro país. La tasa de desempleo es 5.8. Entonces, quiere decir que 94.2 de la población en el sector rural trabaja. ¿Y por qué tiene entonces en nuestro país, cuando vemos el mapa y vemos los índices de pobreza en el sector rural, frente a un 94.2 que trabaja? Porque no hay quien trabaje en función de política pública para que al campesino, al agricultor en la zona rural que se dedica a esa actividad, tenga una remuneración que por lo menos le permita tener la remuneración básica unificada de un trabajador ecuatoriano, que es de $450. Entonces, aquí no se compadece el ámbito de que la tasa de desempleo va de la mano con la remuneración que efectivamente debe tener. Para el análisis de ustedes, porque tienen que hacer una actividad autónoma de este tema de los conflictos sociales, y probablemente ustedes van a tocar, si es que lo quieren hacer así, la pobreza y el desempleo. Vean ustedes, la pobreza es una y el desempleo es otra. En la zona rural, el 5.8 está desempleado, pero ¿qué pasa si el 94.2 trabaja? ¿Tiene una remuneración adecuada al trabajo que desarrolla? No. ¿Es informal? Probablemente sí. Y es un trabajo de una actividad económica que no tiene una remuneración, sino que sirve para el autosustento, probablemente. Entonces es un tema para que ustedes lo analicen y lo traten en la actividad autónoma. ¿Cuál es el índice de analfabetismo en el Ecuador? Es otro problema social. 3 correcto, nadie acertó. Sí saben qué es analfabetismo, ¿no es cierto? Algo decía Yadira, la imposibilidad que tenemos los ecuatorianos de acceder a una educación formal, que no sabemos leer y escribir. ¿Es el 10, el 25, el 50%? ¿Cuánto es? 3 correctos, dicen. ¿Quién tiene El correcto esta pregunta? 10%. ¿Usted tiene correcto, Yadira? No me acuerdo, pero me parece que sí. Ah, ya, ¿le parece que sí es correcto? Sí, lamentablemente el 10% de la población ecuatoriana no sabe leer ni escribir, es un grave problema. Comparen ustedes los indicadores con otros países. Otros países tienen niveles de 1 o 2%, nosotros el 10%. Es decir, 10 de cada 100 ecuatorianos, porcentualmente hablando, no saben leer y escribir, y es un grave problema. Y esas personas analfabetas votan, y ese 10% provoca que haya un ganador y un perdedor probablemente en las elecciones, ¿no? ¿Cuál es el principal obstáculo para la protección del medio ambiente en Ecuador? Obstáculo. La deforestación, la sobrepoblación, el cambio climático, la contaminación del agua. 9, correcto. ¿Qué impide que protejamos el medio ambiente? ¿Alguien que tenga correcto? Nadie. ¿Todavía estamos en clase o no? ¿O ya se durmieron?
Solo Yulisa. A ver, Yulisa, ¿qué puso usted? La contaminación del agua. Obstáculo para la protección. ¿Y la pobre agua qué hace para que no se proteja el medio ambiente? ¿No es la sobrepoblación? Cambio climático. Miren, es una pregunta compleja que podríamos ponerle en escala. ¿Cuál es más importante o en un nivel de escala? Claramente esto tiene que ver con cuestiones que usted pueda manejarlas y cuáles no pueda manejarlas. ¿Qué es lo que podemos manejar nosotros como administradores? Y si somos asambleístas, podemos crear una política pública. Para proteger el medio ambiente podemos crear leyes para evitar la deforestación, por ejemplo. Eso está en nuestras manos, ¿no es cierto, administradores? La deforestación, ¿podemos nosotros manejarlo? Sí. La sobrepoblación, ¿podemos manejarlo nosotros? Podemos decir, ecuatorianos no pueden tener más de un guagua, más de un hijo, no podemos. El cambio climático podemos manejarlo, es a mediano y largo plazo. Esto es a través de la suscripción de firmas, de convenios que están realizándose a nivel de países que provocan que tengan que reducir el impacto de la emisión de CO2 y otros en otros países. Eso sí se puede mermar el cambio climático, pero ya está en nosotros y la contaminación del agua también podemos nosotros trabajarlo. Entonces, el principal obstáculo que podemos encontrarnos nosotros para la protección del medio ambiente son claramente la deforestación, la sobrepoblación, la contaminación del agua, pero el cambio climático está fuera de nosotros. ¿Cuál es el papel de la educación en la reducción de la pobreza? ¿La educación no tiene ningún impacto en la reducción de la pobreza? No, esto es falso. La educación es demasiado costosa y no está al alcance de las personas pobres en Ecuador. La educación proporciona habilidades y conocimientos que permiten a las personas escapar de la pobreza y fomentar el desarrollo económico y social de un país. ¿O la educación solo beneficia a las personas de clase alta y no ayuda a reducir la pobreza? Esta respuesta claramente es la que ya les dije. La educación nos proporciona habilidades, conocimientos, destrezas, experiencias que nos permiten a nosotros escapar de la pobreza. ¿Cómo? Fomentando el desarrollo económico y social del país. Es claramente una respuesta de cómo la educación es importantísima en la reducción de la pobreza y en resolver los conflictos sociales. Y el impacto de la corrupción, por supuesto, no tiene impacto, esa no se debe contestar. La corrupción tiene un impacto positivo, el que puso eso es una barbaridad, es político seguro. La corrupción tiene un impacto negativo en el desarrollo económico del Ecuador. Esa platita que se iba para construcción de un proyecto de agua potable, que se iba para la construcción de una vía, una carretera, etcétera, es un impacto negativo para el Ecuador y para la economía y para el desarrollo y todo. Así que Angelito tiene un punto en acompañamiento docente. Bueno, son las 8:15, hemos tenido aproximadamente 1 hora y 15. Ojalá no tenga yo que lamentarme la pérdida de energía eléctrica, pero en definitiva ya está grabada esta clase. Esta va a ser subida al entorno virtual cuando lo pueda hacer. Quiero agradecerles a ustedes. Si es que no hay alguna pregunta, alguna consulta, quieren plantear alguna cuestión bajo esta eventualidad del momento en el que vivimos de complicaciones de energía eléctrica, con mucho gusto, antes de cerrar la clase. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero está fuera de lo que es lo académico. Híjole, entonces esperemos a ver si es que algún compañero o compañera tiene alguna pregunta de la clase. Termino de grabar y ahí usted se queda en esta sala virtual y ahí me hace la pregunta, ya dirá, sin problema, con mucho gusto. ¿Alguien que quiera consultar algún tema de clases anteriores, de esta clase, de la metodología? ¿Quieren que siga esta metodología? ¿Quieren ser ustedes los partícipes de las exposiciones, de la metodología que usan algunos otros docentes? ¿O les parece bien que siga yo presentando los recursos, las actividades, explicando y tal? Está bien así, ya dirá Yulisa, David.
Está bien. Sí, señorita. Sí, muy bien. A ver. A ver, Yadira me dice, es referente a las vacaciones de esta semana. No tiene vacaciones, Yadira. No, mentira, es un feriado nacional, así que tranquilos. Yo tengo clases con ustedes, ¿cuándo? El El jueves es 2 de noviembre, entonces es feriado nacional, así que no van a tener ni video asíncrono ni nada por el estilo. Con esta clase y la actividad nos vemos el próximo día lunes. Esa era la pregunta, Yadira. Sí, Liz. Le daba vergüenza decirlo, no, no, tranquila, así que dedíquese nomás a hacer coladita y guaguas de pan. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, conmigo en esta clase. Tenemos dificultades técnicas, entendemos todos, tenemos dificultades de energía eléctrica. Es la tercera semana, estamos casi todos hoy en esta primera ocasión, pero yo les agradezco y por supuesto es un esfuerzo muy grande el que están ustedes desarrollando en esta modalidad híbrida. Ojalá pueda saludarles si es que tienen que venir en algún momento y cuando vengan, por favor, con mucho gusto me llaman. Si no estoy en clase, les contesto y estaremos prestos a ayudarles en lo que ustedes requieran. Que tengan un buen día. Estaremos entonces, debido a este feriado que va a tener nuestro país el día jueves 2 de noviembre y el viernes 3, por supuesto, no tenemos una clase síncrona ni asíncrona, así que nos pondremos al día de la evaluación de sus actividades, de sus tareas. Ustedes también traten de ponerse al día en las tareas de esta y otras asignaturas y estaremos, para mí, con mucho gusto con ustedes el próximo día lunes a las 7 de la mañana. Que estén muy bien, muchas gracias y buenos días, muy amables.